Muy buenos días, queridos alumnos del segundo medio A y segundo año medio B. El día de hoy vamos a trabajar en la unidad número 2, que se llama Fuerzas, con tres objetivos específicos. Aplicar fórmula de Rossi cinético, resolver ejercicios sobre las leyes de Newton y comprender la ley de Hooke. Primero que todo, felicitar a cada uno de los estudiantes por su excelente trabajo y responsabilidad en el cómic. Muy entretenido y muy bien aplicada la ley de Newton. Muy buenos días, el día de hoy vamos a explicar las tres leyes de Newton. La primera ley es la ley de la inercia, que establece que si un cuerpo está en reposo, tiende a seguir en reposo. Si un cuerpo se está moviendo, tiende a mantener la velocidad. Si se me cruza un obstáculo, intento evitar el obstáculo, mi cuerpo se va hacia adelante porque tiendo a mantener la misma velocidad. Si estoy en reposo, mi cuerpo se va hacia atrás porque tiendo a mantener el reposo. La segunda ley establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Por ejemplo, si intento empujar el auto, tiene cierta masa, quizá no voy a poder moverlo. Pero si empiezo a quitar objetos que puede tener el auto, le disminuye la masa. Y si tengo menos masa, voy a lograr una mayor aceleración. Y la tercera ley establece la acción y reacción. Cuando yo aplico una fuerza y no logro mover ese cuerpo, en este caso un póster, es porque los dos cuerpos se están aplicando la misma fuerza, pero en sentido contrario. Por lo tanto, esas fuerzas se anulan. Cada acción tiene una reacción. Gracias, Moby. Hola, Timmy Moby. ¿Quién es ese tal Newton y de qué se tratan sus leyes? Firma Jerónimo. Bueno, Isaac Newton fue un científico que vivió en el siglo XVII. A la tierna edad de 23 años descubrió las tres leyes del movimiento que pueden usarse para explicar cómo y por qué se mueven las cosas. Sí, claro, esas leyes sirven todavía, así que yo diría que fue bastante inteligente. La primera ley de Newton dice, un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Probablemente no te has dado cuenta, pero cuando un coche se mueve, todo lo que está dentro de él y sobre él se mueve a la misma velocidad. Si el coche se detiene repentinamente, todos los objetos dentro de él y sobre él seguirán moviéndose hacia adelante. Creo que debimos haberlo sujetado mejor. Sí, Pi, el movimiento de un objeto hacia adelante continuará hasta que una fuerza no equilibrada actúe en dirección opuesta para detenerlo. Así que nuestros cinturones de seguridad fueron la fuerza no equilibrada que impidió que nuestros cuerpos se desplazaran hacia adelante. Pero esas cuerdas no proveyeron la fuerza suficiente para equilibrar el movimiento de los esquíes hacia adelante. ¿Por qué se detuvo? Bien, en este caso la fuerza que actuó sobre la roca fue la fricción. La fricción es la resistencia causada por cualesquiera dos objetos en contacto y siempre actúa en dirección opuesta al movimiento. La segunda ley de Newton dice, un objeto sobre el que actúa una fuerza no equilibrada acelerará en la dirección de esa fuerza. Cuando solo estás ahí sentado, dos fuerzas actúan sobre ti todo el tiempo. Ahora mismo la fuerza de la gravedad jala nuestra masa hacia el centro de la Tierra, y la fuerza ascendente normal del suelo nos empuja hacia arriba en contra de la gravedad. Podríamos quedarnos sentados aquí todo el día y no ir a ninguna parte porque estas dos fuerzas se cancelan. ¡Esta montaña es otro rollo! En este ángulo la gravedad y la fuerza normal no se cancelan. La gravedad gana y aceleramos. La fuerza neta que actúa sobre nosotros y nos hace acelerar es una combinación de la fuerza normal y la gravedad. Mira, fricción. La tercera ley de Newton es esta. Las fuerzas siempre ocurren en pares iguales y opuestos. Cuando empujé esta puerta, ella me devolvió el empujón con la misma fuerza. La puerta fue la que se movió porque la fricción entre mis pies y el piso combinaron mi masa con la masa del edificio. La puerta está montada sobre bisagras que disminuye la fricción, así que se acelera y se abre. Tal vez si te quitaras los patines. Ay, no. Ay, no. Bueno, eso fue todo sobre las leyes del movimiento de Isaac Newton. Voy a traerle a Moby una
Cuando tenemos dos fuerzas que se aplican en la misma dirección, pero en sentido contrario, la fuerza neta corresponde a la suma. Es importante mencionar que, como se aplica en el sentido contrario, una fuerza tiene signo negativo. En este ejercicio tenemos dos fuerzas, la fuerza aplicada por Paula, 10 newton, y la fuerza aplicada por Rosario, menos 14 newton. Por lo tanto, la fuerza neta sería igual a menos 4 newton. Cuando tenemos dos fuerzas que se aplican en la misma dirección y en el mismo sentido, como por ejemplo empujar un auto entre dos personas, las fuerzas se suman. Por lo tanto, en este caso, tenemos dos fuerzas, una de 14 newton aplicada por Brenda y una de 26 newton aplicada por Pablo. La fuerza neta corresponde a la suma de estas dos fuerzas, que sería igual a 40 newton. Cuando se aplican fuerzas en la misma dirección, pero en sentido contrario, ejemplo, tirar la cuerda, hacer un gallito con las manos, estas fuerzas se restan. Es decir, si tenemos dos fuerzas, como muestra la imagen, 1, 10 newton, y la fuerza 2, 40 newton, la magnitud de la fuerza neta corresponde a 30 newton. Vamos a analizar la fuerza de roce, la cual depende de la superficie. Mientras más liso, menor es el roce. Cerámica, cemento, primero que todo, podemos calcular el peso de la caja aplicando peso es igual a la masa por la aceleración. Es decir, 50 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado es igual a 500 newton. La fuerza peso y la fuerza normal son igual numéricamente, es decir, la fuerza normal también son 500 newton. Ahora podemos calcular la fuerza de roce aplicando coeficiente de roce por fuerza normal, es decir, 0,3 por 500 newton nos da una fuerza de roce igual a 150 newton. Como la fuerza que se aplicó fueron 200 newton menos el roce, 150 newton, nos da una fuerza neta igual a 50 newton. Y también nos preguntan por la aceleración. Si lo despejamos de la segunda ley, nos queda que la aceleración es igual a la fuerza dividido en la masa. Es decir, 50 newton dividido 50 kilogramos es igual a 1 metro por segundo al cuadrado de aceleración. La ley de Hooke se relaciona con los resortes. Si le coloco un peso, por ejemplo, la llave, una canica o lo que sea, el resorte se va a elongar. Mientras mayor sea la fuerza, mayor es la elongación. Para calcular la fuerza se tiene que multiplicar una constante de elongación y esta se multiplica por la elongación. Es importante que cualquier distancia que se aplica, por ejemplo, una elongación, tiene que estar en metro. En el caso que estuviera en centímetro, se debe pasar a metro, recordando que un metro son igual a 100 centímetros. Por lo tanto, para transformarte de centímetro a metro, se tiene que dividir en 100. La ley de Hooke nos dice que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación. Para calcularlo, debemos aplicar fuerza es igual coeficiente de elasticidad por alargamiento.
Ejercicio. Un resorte se estira 10 centímetros. Debe estar en metro. Para transformar de centímetro a metro, se debe dividir en 100. Es decir, los 10 centímetros corresponden a 0,1 metro. ¿Cuál es la fuerza elástica que realiza si su coeficiente de elasticidad es 20 Nm? Para calcular la fuerza, tenemos que multiplicar 20 Nm por 0,1 metro. Y el resultado sería igual a 2 Newton. La masa de un cuerpo corresponde a la cantidad de materia, la unidad, el kilogramo, el instrumento, una balanza. En cambio, el peso corresponde a un tipo de fuerza, por lo tanto la unidad es el newton, el instrumento, un dinamómetro para medir el peso. El peso es una fuerza que siempre apunta hacia el centro del planeta. Por ejemplo, las gotas de agua, ya que está lloviendo, caen hacia el centro del planeta. Si tengo mis llaves se caen, llegan al suelo porque son atraídas por su peso. La masa de un cuerpo va a ser la misma donde sea, en la Tierra, en la Luna, en Marte, donde sea. Sin embargo, el peso va a cambiar porque va a depender de la aceleración de gravedad del planeta. Mientras más grande el planeta, más gravedad. Primero que todo, analizamos los datos. Tenemos una masa de 4 kilogramos. Nosotros ocupamos la fuerza peso, la cual es igual a la masa por la gravedad, que en este caso es 10. Por lo tanto, el peso, 40 newton. Y también ocupamos el alargamiento, 2 centímetros, pero se transforma a metro, dividiéndolo en 100, es decir, 0,02 metros. Para continuar, despejamos el coeficiente de elasticidad, quedándonos fuerza dividido alargamiento. Reemplazamos los valores, 40 newton dividido 0,02 metros, llegando a un resultado de 2000 newton metro. La tarea por esta ocasión no se envía al correo electrónico, pero igual está mi correo electrónico por cualquier duda. A partir de la siguiente actividad experimental, botella, papel, sin mover la botella, he retirado el papel. Usted tiene que explicar el fundamento según las leyes de Newton de la actividad desarrollada. Me despido con un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien de salud en sus casas. Por cualquier consulta está mi correo electrónico ego456@gmail.com. También está la página de nuestro colegio, que les aconsejo que estén visitando constantemente, www.gymflorida.cl. Nos estamos viendo lo antes posible. Se despide el profesor Eduardo.